Bien, regresamos con ustedes en esta parte, la más importante de este momento, que es la de la orientación en salud, que cada lunes nos nos invita a escuchar el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, internista y un médico cercano a nosotros, llano, con una preocupación de la medicina cercana al pueblo. Buenos días, doctor. Feliz inicio de semana. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho? ¿Cómo estamos nuestro público? Que como cada lunes están ávidos de conocimientos de salud, medicina actualizada. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante relevante, aunque se toca en muy pocas ocasiones. Vamos a hablar del mosquito. El mosquito, Cada día, doctor. claro, sí, cada día 20 de agosto se conmemora el Día Internacional del Mosquito. O sea, quien descubrió que el mosquito transmitía el dengue, transmitía la malaria, fue un científico británico en el año de 1897, un día 20 de agosto. Por eso la Organización Mundial de la Salud ese día lo conmemora como el Día Internacional del Mosquito, el día 20 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa con el mosquito? El mosquito es un insecto que más muertes provoca al año. O sea, dentro de todos los insectos, todos los animales, el mosquito, ya que alrededor de 1 millón de personas muere cada año producto de las infecciones que transmiten los mosquitos, ya que el mosquito es un vector que puede transmitir muchas enfermedades, puede transmitir el dengue, la malaria, el zika, la chikungunya, la fiebre del Nilo, etcétera. Entonces, debemos de prestarle bastante atención. Y el día 26 de agosto también se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. O sea, por eso digo, vamos a hablar de mosquito. Entonces, el dengue es una infección, es un proceso infeccioso que se transmite por un mosquito. El mosquito es el Aedes aegypti, un mosquito que nosotros lo tenemos en todo lo que es América, en África, en prácticamente todas las partes del mundo. O sea, hay aproximadamente 400 millones de infecciones por dengue todo el año, o sea, a nivel mundial. O sea que las infecciones por dengue son bastante comunes y frecuentes. Ahora, ¿qué ocurre? El 80% de los pacientes que son infectados por el dengue cursan con un dengue prácticamente asintomático, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología, ni siquiera va al médico. Entonces, por eso usted va a ver que cada semana epidemiológica, salud reporta. Se está yendo la comunicación, Manuel. Bueno, se nos está yendo la comunicación con el doctor, que está hablando del mosquito y a propósito de que el 26, pues el día del dengue, pero que además él ha señalado que el mosquito produce más de 1 millón de muertos, porque es el vector por el cual se transmiten muchísimas enfermedades que provocan la muerte. Entonces es importante prestarle atención a la existencia del mosquito en esta parte, sobre todo nosotros aquí en el país entraremos esta semana en una etapa que espero que sea breve de lluvias que, según la doctora Gloria Ceballos, la ingeniera Gloria Ceballos, será una prolongación, una lluvia prolongada, aunque no tan intensa, pero va a caer mucha lluvia, según ella, en esa parte. Así es que es bueno prestarle atención. Vamos a ver si Manuel puede recuperar la comunicación con el doctor Alfredo Polanco, que nos está dando esta orientación de la necesidad de protegernos preventivamente
del mosquito, evitando su acumulación, su creación, evitando los lugares de nacimiento. Ustedes saben que el mosquito Anófeles es el que prolongaba, el que transmite muchísimas enfermedades, repito, entre ellas la más peligrosa, el dengue. Antes se hablaba del paludismo, se hablaba del mismo dengue y de otros síntomas, otras enfermedades que nos podía dar con eso. ¿Está ya el doctor Manuel? Claro, claro, aquí estamos. Ok, vamos a ver si Bien. le escuchamos, doctor. Sí, continuando. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, el paludismo es transmitido por el mosquito Anopheles. O sea, tanto el dengue como chikungunya y zika son transmitidos por el Aedes aegypti, o sea, que son diferentes tipos de mosquitos. Como había dicho anteriormente, antes de la interrupción, el dengue en la mayoría de los casos, es decir, en el 80% de los casos, cursa de manera prácticamente asintomática, es decir, no presenta sintomatología o la presenta muy escasamente. Ahora bien, cuando él presenta manifestaciones clínicas, puede ser un dengue con signos de alarma o un dengue sin signos de alarma o un dengue ya complicado. Es decir, simplemente el paciente puede cursar con fiebre, malestar general, falta de apetito, etcétera. Cuando le hacemos los análisis, ¿qué vamos a encontrar? Que ese paciente tiene una disminución de los glóbulos blancos y una disminución de las plaquetas. Generalmente, ese paciente que normalmente nosotros tenemos más de 150,000 plaquetas por milímetros cúbicos, un paciente con dengue puede tener por debajo de 100,000 las plaquetas. Entonces ya nosotros decimos, a este paciente es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede presentar lo que se llama el dengue con signos de alarmas. Y ahí sí viene la preocupación, porque ese paciente puede tener náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, fiebre muy alta, y es bastante importante, y puede tener incluso ese paciente alteraciones de las transaminasas, de las pruebas de hígado, la TGO, la TGP, puede tener aumento de las bilirrubinas, puede tener edema, es decir, hinchazón. Entonces ya ese paciente tiene un dengue con signos de alarma. Entonces un paciente que obligatoriamente nosotros tenemos que ingresar para observación. Muchas veces, y es importante que el paciente lo sepa, ingresamos al paciente, el paciente dice, doctor, póngame un tratamiento para que me suban las plaquetas. Debo de decirle a los pacientes que no existe ningún tratamiento para que le suban las plaquetas. Sin embargo, ¿por qué ingresamos al paciente? Porque es un paciente que nosotros, como es un paciente que presenta fiebre alta, falta de apetito, náuseas, puede presentar vómitos, el paciente puede presentar una importante deshidratación y entonces el paciente complicarse, sobre todo pacientes menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes que tengan comorbilidades, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes VIH positivo, pacientes que tengan cualquier otra comorbilidad, es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera le damos un seguimiento estricto a la evolución de su enfermedad, ya que, por ejemplo, si ese paciente presenta lo que se llama dengue con signos de alarma, es un paciente que tiene todas las posibilidades de presentar un sangrado, que puede ser sangrado gastrointestinal alto o bajo, puede presentar hematuria, es decir, sangre en la orina. ¿Por qué? Por la disminución de las plaquetas.
este paciente tiene que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque inclusive el cepillado dental puede acarrearle, puede conllevarle a que ese paciente presente un sangrado masivo por las encías. Entonces, ingresamos al paciente, lo mantendremos bastante hidratado, le daremos medicamentos para la fiebre, básicamente el paracetamol o acetaminofén, pero con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando este paciente presenta el dengue con signos de alarma, puede tener afectación del hígado. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con los medicamentos que le damos, con la dosis de acetaminofén. El paciente, cuando le hacemos una sonografía, podemos encontrar que hay líquido libre en la cavidad abdominal y entonces ya tenemos un dengue con signos de alarma. ¿Por qué? Porque ha habido paso de líquido a un tercer espacio. Ya este paciente es un paciente que podría complicarse. El paciente tiene hinchazón de los miembros inferiores, etcétera. Entonces, un paciente que nosotros tenemos que tener bajo una vigilancia estricta, hacerle incluso hemograma cada 12 horas. ¿Para qué? Para ver la evolución de las plaquetas. Por ejemplo, ya cuando un paciente tiene las plaquetas que están por debajo de 50.000 por milímetros cúbicos, es un paciente que podría complicarse. Por ejemplo, la semana pasada a mí me correspondió, me tocó un paciente que estaba loco, pero yo me siento bien, doctor. ¿Por qué? Porque el dengue pasa cuando generalmente después del quinto, sexto y ya en el séptimo día, ya el paciente tiene una mejoría clínica y va a presentar posteriormente una mejoría de los análisis, pero tenía 30.000 plaquetas. A pesar de que ya el proceso febril ha pasado, tenía las plaquetas por debajo, alrededor de 30.000. Entonces, un paciente que no puede irse para su casa. ¿Por qué? Porque ese paciente podría presentar un sangrado. Importante decirle a nuestra población que las plaquetas, esa parte de la sangre que se llama plaquetas, son las encargadas de evitar que un paciente sangre, son las encargadas de provocar el taponamiento para evitar que un paciente sangre. O sea, que cuando las plaquetas están por debajo de los límites permitidos, es decir, si usted toma en cuenta que los niveles de plaquetas son por encima de 150.000 y usted lo que tiene son 30.000 plaquetas, usted, cualquier golpecito, cualquier trauma, cualquier pullón que se le dé, es un paciente que va a tener un sangrado. Si el paciente tiene plaquetas por debajo de 20.000, ya es un paciente que puede presentar un sangrado espontáneo sin que nada lo provoque. O sea, por eso es que nosotros mantenemos a ese paciente con una vigilancia estricta. Doctor, Y los pero ustedes familiares de los pacientes pues, desesperan, dicen, doctor, pero póngamele algo para que las plaquetas le suban. No, no hay ningún medicamento que le pueda subir, en este caso las plaquetas, sino que dejamos que evolucione el proceso, ya que es una enfermedad, una infección viral, es autolimitada, generalmente ya el séptimo día del proceso, ya el paciente generalmente ya se recupera sin ningún doctor, tipo de problema. doctor, Sí, usted va por ahí, pero yo he oído a mucha gente que comiendo ajíes, comiendo muchos vegetales y cosas, eso se les resuelve. Parece que usted no está inscrito en esa corriente del insumo de esos vegetales para aumentar la plaqueta. bueno, es importante O sea, que la toda la población alimentación. sepa Lo que quiero decirle, doctor, es la lo que, alimentación. sí, una alimentación saludable es beneficiosa. O sea, cuando usted está convaleciente de cualquier enfermedad, pues se recomienda una alimentación saludable. O sea, aumento del consumo de frutas y vegetales. Pues nuestro organismo, de manera natural, va a estimular la inmunidad. O sea, nuestro sistema inmunológico se va a estimular y ¿por qué no? O sea, yo entiendo que sí, que todo lo que sea saludable, una dieta saludable, va a ir en mejoría.
de ese paciente. O sea que es bastante importante tomar esto en cuenta. Bien, con respecto a el dengue, muchas personas preguntan, doctor, ¿pero el dengue deja o no inmunidad? Bien, los pacientes que le dan dengue, por ejemplo, adquieren una inmunidad por lo menos durante 6 meses a un año. Es decir, yo tuve un dengue ahora y ya yo voy a estar protegido por 6 meses a un año. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo dentro de un año, 2 años, de haber tenido dengue y que tuve un dengue sin signos de alarma, sin ningún tipo de problema, y luego me pica de nuevo el mosquito y adquiero de nuevo el dengue y que adquirí otros serotipos de dengue, porque son 4 serotipos diferentes de dengue que hay, entonces ahí tengo mucho más posibilidad de tener un dengue complicado. O sea que no porque el año pasado yo tuve dengue, este año no puedo tener dengue. Claro que lo puede tener y puede tener el dengue con signos de alarma. O sea que es bastante importante que la población sepa esto. O sea que yo puedo tener dengue hoy, puedo tener dentro de un año, puedo tener dentro de 3 años, porque el dengue no te va a dejar inmunidad permanente. Por eso es que ustedes ven dicho cómo los ministerios de salud pública de todos los países del mundo, con el objetivo de disminuir la posibilidad de dengue, malaria, chikungunya, zika, etcétera, lo que se aplican es las medidas preventivas de la corrección, evitar el mosquito, que es el ente, el vector, es el transmisor de todas estas enfermedades. Por eso es que se dice, vamos a eliminar los criaderos de mosquitos. Y ahora mismo está muy bien este programa. ¿Por qué? Porque para mañana se prevé que venga un disturbio tropical. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Muchas lluvias, Y mucha acumulación de acumulación agua. de lluvia, exactamente, agua en muchos envases que, por ejemplo, ya al final de la semana vamos a tener que muchos mosquitos. ¿Por qué? Porque si usted no elimina cuando pasó la lluvia todos los criaderos de mosquitos, posterior a un disturbio de esto que viene tropical, vamos a tener una mayor cantidad de mosquitos. Por tanto, aumenta del dengue, de la malaria, de la chikungunya, del Zika, porque todo eso lo tenemos en República Dominicana. Por eso lo más Doctor, importante en este caso es la prevención. es bueno aclararle o decirle, informarle a las personas, a los que nos escuchan también, que los criaderos son a veces hasta nosotros guardando agua, de que por la escasez, en una lata, en una cubeta, hasta en una cisterna. Eso también, si no se higieniza, puede ser un criadero que nosotros estamos fomentando en nuestro hogar. También muchísimos cántaros, muchísimos recipientes viejos que en algún momento puede acumular una pequeña cantidad de agua. Eso es un criadero de mosquitos que nos pueda hacer daño. Claro. Es decir, la higiene ambiental y la higiene hogareña, en términos del líquido del agua, puede ser medida que nosotros contribuyamos eficazmente a la proliferación del mosquito. Sí, por eso es importante revisar todo lo que son los floreros. O sea, generalmente tenemos flora y cosas, le echamos agua y muchas veces esos envases, 3, 4, 5 días, usted va a ver una gran cantidad de gusarapos, esos gusanitos. Ese es el futuro mosquito. Entonces, si usted no los elimina, si usted le deja pozos de agua a los floreros, ¿qué usted va a tener? Criaderos de mosquitos en su casa. Usted va a tener el vector que transmite el dengue. Entonces, mira una cosa, Licho y amigos televidentes. Hay personas que son más susceptibles a las picaduras de los mosquitos que otros. Está bien estudiado que los pacientes o las personas con el tipo de sangre O son más susceptibles a tener picaduras de mosquitos. Correcto. Bueno, doctor, se nos está un poco frizando, pero también se nos está acabando el tiempo. Si usted puede darnos un mensaje final sobre este importante tema.
pues está a su disposición para que nos dé eso. Manuel, ¿se puede? Se frizó. Qué pena. Bueno, parece que la internet de... O sea, doctor, estábamos diciendo Entonces que... habíamos dicho que las personas del tipo O son más susceptibles de presentar picaduras del mosquito. O sea que también los mosquitos, hay ciertos olores de las personas que atraen mucho más a los mosquitos que otras personas. Inclusive, algo bastante importante que estuvimos revisando es que si usted tiene dengue, el mosquito va a ir más directamente a la persona que tiene dengue y lo va a picar y va a succionar ese parásito, o sea, ese virus que usted tiene porque usted tiene dengue. O sea, lo pica más fácil a usted con dengue que a la persona que no tenga dengue. Y entonces el mosquito se va a alimentar de ese dengue y se lo va a transmitir a otras personas. O sea, que es Correcto. importante por eso siempre, siempre, siempre tratar de protegerse del mosquito. Eso es lo más importante. Doctor, pues muchas gracias por esta exhortación, esta orientación que usted nos da cada lunes, sobre todo en casos puntuales como este, el mosquito, en sus diferentes variedades que transmiten diferentes enfermedades, pero que provocan, según usted, millones de muertes al año en todo el mundo. Así que muchas gracias, doctor. Bueno, nos vemos y vamos a una pausa ya con otro tema.